بيت للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos de nuevo aquí, inshallah, para responder vuestras preguntas, vuestras dudas relacionadas con el Islam, con el fiqh, la jurisprudencia islámica. Para ello, tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida, ya que estamos de vuelta con ustedes, a Mohammed Said Aliles, a mi derecha. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, muy bien. Barakallahu fik. Y Tawfiq Al-Shaddadi Al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, barakallahu fik. Barakallahu fik. Pues encantado de tenerles a ambos aquí conmigo y estar todos con ustedes, inshallah, para recibir sus preguntas y contestarlas con la ayuda de Allah, inshallah. Hoy estamos a 11 de enero, 30 de Rabi'a al-Awwal o 1 de Rabi'a al-Thani ya en algunos países, y tienen diferentes vías ante ustedes para contactar con nosotros y comunicarnos vuestras dudas relacionadas con estos temas que vamos a tratar, inshallah. Tienen el teléfono, que es el 911 73 02 51, el teléfono que aparece en pantalla. Tienen también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen también las redes sociales, especialmente la página de Consultas Islámicas en Facebook. Hermano Mohammed Said, es la primera vez que estás con nosotros en este nuevo año de 2016. Hermano Tawfiq, habíamos hablado de algunas cosas a finales de año, y creo que es oportuno, es idóneo empezar, inshallah, esta nueva temporada de Consultas Islámicas hablando de, o haciendo quizá un repaso a este año pasado, porque es algo que nos enseña, ¿no?, en nuestra religión, reflexionar un poco acerca de nuestro pasado y ver el futuro, inshallah, con optimismo quizá y con esperanza, inshallah. ¿Alguna cosa que decir ahora que cambiamos de ciclo? Porque cada año nuevo también es un cambio de ciclo. Año nuevo gregoriano, porque nuestro año, por supuesto, es el Hijri, que ya lo hemos cumplido hace unos cuantos meses. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Efectivamente, como bien remarcas al final, sí, cuando hablamos de nuestro propio calendario, hay que hablar de el calendario según la era de la Híjra, ¿no?, el calendario Hijri, porque nos marca, ¿no?, los preceptos islámicos, tiene una historia. A través de él conocemos nuestra historia islámica, conmemora un hecho destacado en la vida del profeta, que es el éxodo, que es la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina. Pero cuando hablamos del calendario gregoriano, hablamos del paso del tiempo, ¿no?, sea año lunar o sea año solar. Lo que estamos hablando, o lo que nos importa aquí, es el paso del tiempo, que es un capital muy, muy valioso, ¿no?, y al cual se le da muchísima importancia en la perspectiva islámica. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán jura por el tiempo, ¿no?, por diferentes fases y etapas del tiempo, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en diferentes hadices nos llama a aprovechar el tiempo, a tenerlo en cuenta, porque es nuestro capital. Como dice uno de los grandes sabios de la historia del Islam, Al-Hasan al-Basri, sí, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, somos días, ¿no?, y cada día que pasa de nosotros es una parte que se va sin vuelta, que perdemos, y somos una unidad de tiempo, ¿no? Cada uno está recorriendo una distancia acorde al tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha asignado en esta vida. Los que van a vivir 30 años van a caminar durante 30 años para llegar a su final. Los que van a vivir más, pues caminarán ese tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha asignado por su voluntad. En el paso del tiempo tenemos una reflexión, ¿no? Tenemos que hacer un balance, tenemos que repasar, ¿no?,
las cosas que hemos hecho, tanto las buenas como las malas, aprovechar y beneficiarnos de lo bueno que hemos logrado, que hemos conseguido, y reflexionar sobre aquello que hemos desaprovechado, que hemos obrado mal, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico nos llama a aprovechar 5 antes de 5. Una de ellas es la juventud antes de la vejez, ¿no? Y la salud antes de la enfermedad, y la vida antes de la muerte, la riqueza antes de la pobreza, y la salud antes de la enfermedad. Todo va ligado, ¿no?, de alguna manera u otra al tiempo, ¿no? Tenemos que aprovechar ese tiempo que una vez que pasa no podemos recuperar, no podemos salvar, y todo lo que hemos hecho está registrado en nuestro libro de obras y nos espera un final, ¿no? ¿Qué es lo que hemos presentado, qué es lo que hemos preparado para ese día final? Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice: ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Temed a Allah subhanahu wa ta'ala y ser conscientes de Allah. Y mirad, ¿no?, reflexionar sobre aquello que habéis preparado para el día de mañana, para el día de nuestro final aquí y el día del juicio final. Tenemos que hacer un balance como lo hacen los hombres de negocio, como lo hacen los empresarios, hacer un balance de ganancias y de pérdidas, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho bien, y planificar, porque también la hijra, cuando hablamos del año nuevo musulmán, nos recuerda esa planificación que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también con el paso del tiempo tenemos que planificar nuestro futuro, ver qué perspectiva tenemos para este año y los años que siguen, inshallah, siempre buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, Ramón, Sofía, algo que añadir en este aspecto, y haciendo ya un balance de lo más destacado de 2015, algo que te venga a la cabeza pensando en este año que hemos dejado atrás. Sí, inshallah, en la misma línea que abordó el hermano Mohamed Said, aunque también el año gregoriano es nuestro. Por supuesto. De la misma manera que el año hijri también es patrimonio de toda la humanidad. Además, rige todos los aspectos de la vida administrativa y social, etcétera, ¿no? Sí, y además el Corán, nuestro libro sagrado, lo ha matizado de una manera muy interesante. Sería, yo creo que es idóneo a los hermanos cristianos que lo tengan en cuenta. Hacer esta lectura, ¿no? Sí, la lectura del inicio del calendario. En el Corán lo clarifica de una manera, a mí me llama la atención personalmente. En el pasaje coránico, cuando Jesús habló en ya sabemos, en la cuna, como milagro de Dios, dijo: "Wassalamu alayya yawma wulidtu", ahí está, que la paz de Allah sea sobre mí en el día que nací, se supone que es el inicio del calendario, "wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya", el día que falleceré, el día que seré resucitado. Estos tres pasajes, yo creo que el inicio, dando pues, el Corán, este matiz, yo creo que es importante y vale la pena por parte de los cristianos que lo valoran y que lo tengan en consideración. En nuestra cultura islámica, sobre todo en la cultura de tazkiya, de lo que llaman Tibbul Qulub, esta parte espiritual islámica, aunque mal denominada sufismo o algo, pues algo que forma parte del Corán y la Sunna, que es al-muhasaba, que es esta evaluación, este autocontrol, es algo digno de nuestra cultura islámica. Varias ayas coránicas, varios hadiths de nuestro amado y querido mensaje que nos animan a hacer una autoevaluación de nuestra vida. Nuestra edad, nuestra vida va a ser de cuántos años, qué hemos hecho de bueno, qué hemos hecho de malo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los nobles compañeros nos recomiendan hacer esta muhasaba, esta evaluación cada día, sobre todo a la hora de acostarnos. Un repaso, ¿no? Un repaso diario, mensual, semanal, y por supuesto este autocontrol es importante. Hacerlo a nivel individual, hacerlo a nivel de la comunidad y por supuesto a nivel de la comunidad. Y de ahí, si lo hemos hecho como Estado, como Parlamento, como políticos, yo creo que podríamos ahorrarnos mucho trabajo y corregir muchos problemas. Este aspecto islámico es importante. De ahí reivindicamos pues, que las hermanas y los hermanos musulmanes pues, que tengan en cuenta este concepto de muhasaba, de autocontrol, de autoevaluación y de esto que hemos hecho, de bueno o de malo, en el año anterior, 2015, y qué planes tenemos, inshallah. ¿Qué visión estratégica? Lo que en árabe llamamos ru'ya. A veces se confunde con ru'ya, con alif maqsura o con ta marbuta al final. Y de ahí lo que a mí, la verdad, a veces me duele que los españoles musulmanes todavía no tenemos una visión estratégica para el año que viene. Ahora salimos, hacemos una encuesta más o menos. ¿Qué tenemos planificado para el año que viene? A largo plazo, a corto plazo. Sabemos ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Exacto. Sabemos, la mayoría te van a cosas lo que no queremos.
no queremos esto, pero lo que queremos, Sí. vamos a encontrar que falta una visión. Y todo eso es fruto de no tener muy claro esta alía coránica que abordó el Imam Mohammed Said con estos ahadices. Yo creo que durante el año 2015, si tú me preguntas qué es lo más destacado, pues la verdad hay cosas positivas y hay cosas negativas. Sí. El drama, la tragedia de Siria, yo creo que es... Eso ha marcado el mundo y entero. la verdad no es, solo... y lo que me duele es este silencio internacional de la comunidad internacional. Y de los propios musulmanes, que no están haciendo lo suficiente para ayudar a sus... Ahora se está politizando el tema entre sí, refugiados. claro. Es un tema que no podemos pasar por alto, ¿no? por alto. El aumento de la islamofobia en toda Europa, hasta Estados fenómeno Unidos, ya. pasando por Australia, casi un fenómeno internacional. Lo que me ha alegrado un poco, no sé si es para contrastar esta islamofobia, es un poco las elecciones. Hablo más o menos en el contexto nuestro español, pues más o menos ciertos Cambios, digamos, ¿no? personas musulmanas, ha dado un gran paso. Esto por aquí, por allá, yo creo que podemos hacer un poco como las grandes cosas o títulos del 2015. Como ha dicho, la crisis de los refugiados, ¿no? Que es la que marcó este año, pues, que Allah subhanahu wa ta'ala los tenga en su compasión, que Allah subhanahu wa ta'ala les ayude, ¿no? Hermano, ¿has algo que añadir en este aspecto? ¿Algo que quieras destacar? Creo que debemos de ser conscientes del paso del tiempo, ¿no? Sí. El tiempo no perdona, tenemos que valorar lo que tenemos, valorar los dones de Allah subhanahu wa ta'ala, ser agradecidos, ¿no? Teniendo en cuenta el drama humano que están sufriendo cierta población, ¿no? Ciertos hermanos nuestros y ciertos seres humanos en otros lugares del mundo. Tenemos que ser muy agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala y estar muy agradecidos por la salud, por la seguridad, por la familia, por tener nuestro sustento, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها". Aquella persona que se levanta seguro, no siente miedo, no siente inestabilidad ni inseguridad, y tiene su provisión para su día y tiene salud, es que ya tiene todos los bienes mundanos, es el rey del mundo. فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. O en un otro hadith que diga: "فليقل على الدنيا السلام", que los asuntos mundanos ya no se olvide de ellos. Por lo tanto, agradecer los dones de Allah, agradecer la salud, agradecer lo que tenemos, valorarlo mucho, porque no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos hasta ponernos en situación de otras personas y ver el drama humano que están sufriendo otras personas hoy en día. Hay gente que está muriendo de hambre, ¿no? En Madaya, en Zabadani, en otros lugares de Siria, y luego la inestabilidad, la inseguridad que sufren ciertos países del mundo. Todo eso es a tener en cuenta, ¿no? Planificar también nuestro futuro, como decía Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda: "Amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada". Obrad y trabajar y planificar vuestra vida como si fueses a vivir siempre. Y procura aprovechar tu día al máximo en términos de adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, como si fueses a morir mañana mismo. La planificación entra en nuestra religión y no es incompatible con el aspecto de tawakkul, la encomendación a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que diferenciar entre tawakkul y tawakkul. Muchos hermanos dicen: bueno, todo está en manos de Allah, si me toca algo este año, pues me tocará, si el sustento me llegará sin que bueno, hay que luchar, hay que trabajar, hay que formarse, hay que moverse, hay que tomar las causas siempre encomendándonos luego en la misericordia de Allah y pidiendo que la voluntad de Allah esté a nuestro favor y esté en nuestro beneficio, inshallah. Inshallah. Lo más importante es ver si el 2015 ha sido mejor que el 2014 y esperemos, inshallah, que el 2016 pues depare a toda la humanidad en general y a los musulmanes en particular pues cosas positivas. Amén. Vamos a pasar con las preguntas, muchas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Esta pregunta, bueno, dos preguntas que nos llegan desde China. Nos pregunta una hermana que se llama Génesis, dice: "Assalamu alaikum. Primeramente me gustaría agradecerles por subir los programas a YouTube, ya que me encuentro en China
y me han beneficiado muchísimo. Mi pregunta sería la siguiente. Yo soy venezolana, convertida al Islam y casada con un señor yemení. Le he consultado a mi esposo que deseo ir a Egipto a estudiar árabe e islam porque allá hay una universidad que beca a los musulmanes que quieren estudiar. Quizás se refiere a la Universidad del Azhar, quizás, ¿no? Ya que aquí en China no existe una organización a la que pueda asistir y mi esposo siempre está ocupado, pero él me ha negado la posibilidad de ir y me dice que que ir yo sola no es lo correcto en el Islam. Entonces, la verdad, dice, lo único que quiero es poder expandir mis conocimientos sobre el Islam. Me gustaría preguntar si esto es así o no. Sí. Los temas entre un matrimonio, la mejor vía es optar por el diálogo Entre ellos, antes de correr a los textos jurídicos. Esto también es un mandamiento coránico y además es profético de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. El tema de viajar de una mujer sola es un tema polémico entre nuestros sabios y de la misma manera entre las varias escuelas jurídicas. La opinión más conocida se basa sobre la provisión de la mujer, no puede viajar sola, sino con la presencia de un mahram. Mahram es todo aquel de su familia pues, que puede casar con ella. Sí. Se basan sobre un hadith narrado por el Bukhari Muslim. No está lícito para una mujer que cree en Allah y en su mensajero en el día del juicio final de viajar un día, en otro hadith 2 días, en otro hadith 3 días, sino con la presencia de un mahram. Pero también nos consta la opinión de la escuela Maliki, o la opinión de la escuela Shafi'i, y la opinión de la escuela Ibadi, que es una escuela que muchos hermanos y hermanas no conocen. No tienen en cuenta, sí. Que ellos dicen que está permitido siempre y cuando hay una seguridad dentro de un grupo, que está garantizada la seguridad. Porque para ellos han entendido, el primer texto que mencioné antes, es con una illa, con una razón. La razón que el profeta ha prohibido viajar a una mujer sola es para protegerla o por su propia seguridad. Y de ahí se basan ellos en otro hadith narrado de la misma manera por el Bukhari Muslim, según el noble compañero Adi ibn Hatim al-Ta'i, que Allah esté complacido con él. Vendrá un tiempo que la mujer musulmana viajará de Hadramaut, que es de Yemen, donde viene el marido de esta mujer. Viajará de una ciudad, Hadramaut de Yemen, hasta el Medina, en Arabia Saudí de hoy, que es la capital del profeta Muhammad, la paz sea con él. Viajará sola, solamente temerá a Allah y los lobos para su rebaño, ¿no? Y de ahí han deducido que en este hadith profeta habla de una manera explícita, clarísima, que la mujer puede viajar sola. Y para juntar siempre nuestros sabios nos animan, el consejo de todas las escuelas es i'malu nasayni khairu min ihmali ahadima. Siempre hay que conjuntar entre los textos en vez de pues, obviar o omitir, mejor dicho. Siempre y cuando optando por estas dos opiniones y optando por el diálogo, buscando la seguridad y más nuestros sabios ahora en el contexto de hoy no es el contexto geográfico, político, tribal de la época. Viajar en un avión, se garantiza la seguridad, por supuesto, y optando por el diálogo para mí es la mejor vía. Aunque aquí no se habla solo de viajar, sino también residir ahí, ¿no? Sí, la cuestión que plantea el hermano Tawfiq y lo clarifica muy bien es respecto al viaje, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un matrimonio, ¿no? Una mujer que se va a ir a estudiar a otro país, se va a deja a su marido, deja sus obligaciones familiares, etcétera, y para estudiar, para aprender el árabe no hace falta simplemente una semana o 2, sino estamos hablando de meses y residir en otro país diferente, sola, etcétera. Por lo tanto, aquí tiene que haber un consenso familiar, tiene que también mirar por el aspecto de sus obligaciones matrimoniales, su responsabilidad conyugal, etcétera, ¿no? Y la cuestión de la búsqueda del conocimiento es algo muy importante también, sobre todo el conocimiento islámico que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, digamos, ante la dificultad o la complejidad de su situación en la actualidad, tiene que buscar otras vías, mientras tanto, inshallah ta'ala, o consensuarlo con su marido de trasladarse ambos, sea a Egipto o a otro lugar donde le sea posible el aprendizaje del árabe y de la cultura islámica. Barakallahu, y que la segunda pregunta quizá es un poco más fácil, ¿no? De la hermana Génesis, dice lo siguiente: me gustaría preguntar si el Qadr
una planta que mastican algunos pueblos, ¿no? Mayoritariamente las personas de Yemen, ¿es prohibida o no? Muchos de los sabios contemporáneos la consideran como una sustancia embriagante, ¿no? Sí. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram", aquella sustancia que en grandes cantidades embriaga, en pequeñas cantidades está prohibida y es considerada ilícita. Por lo tanto, cualquier hierba, sustancia, bebida, planta, alimento, ¿no? Cualquier sustancia que en grandes cantidades llegamos al estado de embriaguez, al sukr, ¿no? A perder la conciencia y perder el control sobre nuestro cuerpo y no ser conscientes de lo que estamos haciendo, estamos hablando de sustancias totalmente prohibidas en el Islam. Efectivamente se consume mucho y es algo muy tradicional ahí, es una droga, barata, ¿no? Para esos pueblos y esas zonas geográficas, pero la mayoría de nuestros sabios la consideran como una sustancia prohibida en su consumo y en su compraventa. Y además habría que ver sus efectos sobre la salud también, ¿no? Incluso en Yemen, sobre todo, hay un plan nacional de una manera u otra acabar, porque afecta Luchar a nivel contra eso. económico, Sí. tiene sus efectos Sociales. y económicos y a nivel de la salud de la propia persona. Una persona que mastica todo el día estas hierbas no puede trabajar, está en un estado que afecta a la economía nacional de Yemen. No es una persona productiva, por así decirlo, ¿no? Nos pregunta una hermana Tahira, dice: Salam alaikum wa rahmatullah, tengo una pregunta. Cuando se está en salat, en congregación, en jama'a, y subimos de rukúa, el imam dice: Sami Allahu liman hamida. ¿Nosotros también lo tenemos que decir, repetir lo mismo, o qué decimos en ese aspecto? Si está de ma'mum, no hace falta repetir Sami Allahu liman hamida, sino tiene que interactuar con el imam, porque el imam dice: Allah escucha a quien le alaba. Por lo tanto, el que está detrás de él dice: alabado sea Allah, Rabbana wa lakal hamd, o nuestro Señor, alabado seas, Rabbana wa lakal hamd. Hay diferentes narraciones, pero en el caso de que lo repita lo mismo, no pasaría absolutamente nada. ¿En las 4 escuelas se dice lo mismo? Sí, no, hay diferencia de opiniones entre nuestras escuelas jurídicas, pero al estar, si es imam, tiene que decir Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Si es ma'mum, hay diferencia de opiniones, pero con que diga Rabbana wa lakal hamd es totalmente válido y es lo exigido, ¿no? En el caso de ser seguidor a un imam regular. Barakallahu, que nos pregunta Latifa, dice: Salam alaikum, tengo una duda y no sé cómo resolverla. Espero que me puedan contestar, inshallah. Barakallahu fikum. Mi pregunta es: si prestas dinero a una persona y esa persona no trabaja, solo vive del dinero, está hablando de una amiga suya que vive del dinero que le da su marido, ¿no? Sabiendo que el marido gana ese dinero del haram, ¿cuándo devuelve el dinero se debe aceptar o no? Es decir, le ha prestado el dinero a esta amiga, ella sabe que el marido de su amiga pues obtiene sus ingresos de una manera ilícita, dice: si me devuelve el dinero, sabiendo que ese dinero viene de su marido, ¿debería aceptarlo o no? Sí, acá hay 3 cosas. Una es aceptar su dinero porque es su derecho, el dinero que le ha prestado. 2, la responsabilidad legal solamente caiga en una persona. Esto ya es una máxima que hemos dejado más de una vez clarísima. Sí. El haram la yata'allaqu bidimatayn, es una máxima conocida en la jurisprudencia. La responsabilidad legal de un algo o acto prohibido solamente pues caiga en la persona en sí misma. Tercero, optamos por el diálogo y hacer da'wa. Es un momento de aprovechar y entablar un diálogo con la hermana, darle un consejo, exhortarla sobre el haram, lo prohibido, sobre el sustento, y será muy bien recompensada por Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso, la hermana lo que está haciendo es recuperar una deuda, recuperar un dinero que ella ha ganado lícitamente, Sí. no de manera legal. Es su pertenencia, es su dinero, no está recibiendo un regalo, ¿no? El debate podría plantearse en el caso de que la hermana está recibiendo una ayuda económica, un donativo, un regalo de una persona cuyo dinero tiene un origen dudoso o claramente ilegal. Ahí podemos hablar de esa opinión que dice pues la responsabilidad de esa ilicitud
en el origen de ese dinero es de quien lo practica directamente, y aquella persona que recibe el regalo está exenta de responsabilidad, y esa es la opinión de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, laka mahnahu alayhi ithmu, ¿no? Que tú te beneficias de ese regalo, y el que se lleva la responsabilidad es aquella persona que lo ha adquirido de manera ilegal. Pero en este caso no estamos hablando de un donativo, sino estamos hablando de una recuperación de una deuda. Es un dinero que yo me he ganado lícitamente, que es con el sudor de mi frente, que es una pertenencia legal, que se la he fiado o se la he dejado a otra persona, y esa persona me tiene que devolver ese dinero. Yo no soy responsable del origen de esa compensación de esa deuda. Yo, al recuperar mi dinero, la licitud tiene relación con ese origen, digamos, lícito y legal de mi propia pertenencia, ¿no? La hermana aquí no tiene ninguna responsabilidad, aunque tenga constancia de que su marido o la mujer, a la hora de saldar esa deuda, lo recupera a través de un dinero ilícito o dudoso. Ella no es responsable. No es responsable de ello. Muchísimas gracias por la explicación. Nos vamos a una muy breve pausa y volvemos con unas preguntas también muy interesantes, así que no se lo pierdan. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono por si nos quieren llamar en directo, es el 911 7302 51, 911 7302 51. Hermanos, tenemos bastantes preguntas, vamos a empezar con dos que más o menos se parecen, porque este año han coincidido dos fechas que son el nacimiento del profeta ﷺ y la Navidad, y las dos preguntas están relacionadas. La primera es de Muhammad Islam, que nos pregunta diciendo lo siguiente: Assalamu alaikum, hermanos, por favor quisiera preguntar si podemos felicitar a nuestros vecinos y compañeros de clase por las fiestas de Navidad y la fiesta del Año Nuevo. Aquí son dos cosas diferentes, la fiesta de la Navidad y la fiesta del Año Nuevo, ¿no? ¿Qué le podemos contestar al hermano? Hay que matizar ciertas cosas. Adelante. ¿Está permitido o debemos? No debemos, está permitido y la opinión de... Él pregunta si está permitido, si se nos permite, ¿no? Si podemos, dice, si podemos felicitar. Es un tema bastante polémico entre nuestros sabios sobre este tema, pero en el contexto nuestro de los musulmanes en Occidente, los musulmanes occidentales, es un contexto bastante distinto quizás del resto, aunque el tema en sí mismo, ¿dónde lo vamos a catalogar? ¿Un acto de adoración, un acto de ciertas costumbres? Sí. O bien dicho, en el fiqh, la jurisprudencia, Bab al-Tahiyya, el capítulo de los saludos. Todos, y supongo que el hermano estará de acuerdo conmigo, que saludamos a nuestros vecinos. Buenos días, buenas tardes. Sí. Es un saludo. De la misma manera vamos a decir feliz año o feliz Navidad. Feliz año quizás es mucho más leve que feliz Navidad. La Navidad tiene una connotación un poco religiosa. La Navidad es por la natividad. Por la natividad de nuestro mensajero Jesús, la paz sea con él. Sí. En su nacimiento pues coinciden con nosotros, porque nosotros pensamos que no era un Dios, no tenía nada que ver con su divinidad. Hombre, no coinciden totalmente, te dicen que Dios ha nacido en ese día. El concepto del nacimiento, si lo vamos a tratar desde un punto de vista islámico, y ahí surge quizás el debate. Al margen de todo esto, se trata de un simple saludo y tenemos, hablo en la opinión de los que piensan que está permitido. Sí. Y también hay que respetar la opinión de los demás sabios que opinan que no, porque saludar lo juntan con participar. Ajá. Que para mi juicio son dos asuntos totalmente distintos. Sí. Si solamente se trata de un saludo, y bien dicho, de devolver un saludo, si ellos nos felicitan, por ejemplo, en el contexto nuestro, por el Ramadán, y toca devolver el saludo en otra fecha. Sí. Hay ciertos sabios que opinan, si se trata solamente de un saludo, desde la famosa aliyah, cuando saludan con un saludo, debes contestar con los mejores saludos, o por lo menos devolver el mismo saludo. Sí. En este contexto, teniendo la famosa aliyah, lakum dinukum wa liya din,
vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía, en este caso, ciertos Entonces, sabios opinan que está permitido. Desde tu punto de vista, un saludo no es una aprobación de las creencias que se esconden detrás de esa festividad o esa fiesta o esa fecha, Sí, siguiendo la fatwa del Consejo Europeo de Fatwas e Investigaciones, es la opinión que yo me inclino personalmente. Ajá, hermano Mohamed Said, ¿algo que aportar en este sentido? Lo que podría aportar en ese sentido es una aclaración, ¿no? a una confusión que tienen muchos hermanos, ¿no? Respecto a este tema no existen textos explícitos en el Corán y la Sunna del Profeta. Lo máximo que existe son opiniones de sabios en ciertas épocas basadas sobre reglas generales en el Islam. Y su esfuerzo. Y su esfuerzo, ¿no? No hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que nos dice está prohibido felicitar a los no musulmanes. O hay una alea coránica que nos dice está totalmente y tajantemente prohibido felicitar a los no musulmanes sus fiestas. O nos dice felicitar a un acto de un no musulmán significa aprobar lo que está haciendo. Si no son reglas generales de las cuales algunos de nuestros sabios han deducido ese juicio o esa postura en el sentido, y porque piensan que en el momento de felicitar a alguien una cuestión, una celebración relacionada con una práctica religiosa, de alguna manera estás aprobando ese contenido contradictorio a las bases del Islam, sobre todo cuando se trata de aspectos relacionados con el dogma, con la creencia. Como bien has mencionado, cuando tú felicitas la Navidad, estás felicitando el nacimiento del Hijo de Dios, o de Dios según sus creencias, que son totalmente contradictorias a las nuestras, sino para nosotros es un mensajero, un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala que merece todo respeto y toda la alabanza, al igual que nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A la hora de felicitarle, tú estás aprobando el politeísmo, estás aprobando, digamos, la falsa creencia en la divinidad, en el señorío, en el poderío, en la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, cierran esa puerta, sobre todo en ciertos contextos históricos, ciertos contextos donde la comunidad musulmana necesitaba, digamos, destacarse, distinguirse, tener su propia señal de identidad. También había cierta enemistad, guerra. Ahí está, había una lucha ideológica, había una guerra entre ambos bandos. Si también buscamos en las reglas genéricas generales en el Islam, en el buen trato, en el saludo, en hechos determinados en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que al menos nos transmiten que a la hora de a la hora de aceptar algo relacionado con las otras confesiones no significa su aprobación. Tenemos un hecho, y hay muchos, pero por citar un ejemplo, la visita de una delegación de cristianos a la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wafd Najran, la delegación de Najran, cuando estuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el año de recibimiento de las diferentes delegaciones, estuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialogando con ellos y debatiendo con ellos en la mezquita, y cuando llegó la hora de la oración, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les concedió el espacio en la mezquita profética y rezaron según la Sira de Ibn Hisham, y esto está recopilado, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dejó rezar. Vamos a decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquí aprueba sus creencias, aprueba su oración, que no tiene nada que ver con la nuestra, aprueba, digamos, ese concepto divino de ese Dios que ellos adoraban en aquel entonces, no, sino es un respeto a sus creencias, es una amabilidad, es un buen trato, es una cordialidad, ¿no?, que implica, ¿no?, ese recibimiento de esa delegación de manera oficial en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A la hora de felicitarles, no estamos aprobando, esto tiene que quedar claro, ¿no? Pero para matizar, ¿no?, teniendo en cuenta que tiene connotaciones religiosas. Especialmente la Navidad, la Nochebuena. Sí. La Nochevieja ya es otra cosa. Felicitar el año es felicitar el tiempo, felicitar el paso del tiempo, que todos entramos en un nuevo tiempo sin tener en cuenta que ese día se celebra el séptimo
día del nacimiento de Jesús ni algo por el estilo, porque la mayoría de las sociedades hoy en día pues lo tienen en cuenta, regimos nuestros asuntos cotidianos a través de ese calendario, etc. No tiene la misma connotación, pero insistimos en que tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestro calendario, tenemos nuestras particularidades que tenemos que ser muy orgullosos, estar muy orgullosos de ellas y insistir mucho en difundir, ¿no?, sus valores, al menos entre la comunidad musulmana, y que se note, ¿no?, cuando llegue el año nuevo islámico y los hechos importantes en la vida y en la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Felicitar las fiestas en general entra en el buen trato, entra en la cordialidad, como dicen diferentes sabios contemporáneos, el Consejo de Fatwa Europeo, muchísimos eruditos como Abdullah bin Bayya, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, Az-Zarqa, etcétera, etcétera, y va en la misma línea del buen trato que menciona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a la hora de felicitar a un vecino no musulmán por el nacimiento, por el casamiento, por el nacimiento de un hijo. Podemos, si aprobamos esto, dicen, no, esto son las cuestiones de la adat y las cuestiones de los hábitos diarios. No, si yo le felicito su matrimonio, que es sobre unas bases totalmente contradictorias a las mías, o nacimiento de un hijo fuera del matrimonio, ¿estoy aprobando el adulterio a la hora de decirle felicidades por haber tenido un hijo? No, estoy felicitando un hecho de alegría para una persona y una celebración individual, personal, ¿no? Cuando se trata de las fiestas, evitar el aspecto de la Navidad y felicitar generalmente las fiestas, sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Cuando hay familias mixtas, cuando hay compañerismo, cuando hay y una sociedad multicultural, etcétera. Cuando hablamos de países islámicos, pues ni siquiera se plantea la cuestión. Eso es esas opiniones vienen de otras realidades y otros contextos sociales donde efectivamente es lo válido. En un país musulmán, donde los musulmanes son el 99%, no se contempla ni siquiera la celebración de esas fiestas, porque es totalmente ajeno a nuestra cultura y es totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero en sociedades multiculturales, multiétnicas, multiconfesionales es otra realidad. Otro tema a tener en cuenta, quizá no tenemos tiempo para ello, es ver si la Navidad hoy en día es una celebración religiosa o es una celebración social, ¿no? Porque hoy en día muchísimas personas, incluso las personas católicas, cristianas, que son creyentes aunque no son practicantes, pues la consideran más bien un acto social, donde se junta con la abuela, con su madre. Más bien un consumismo hoy en día, ¿no? Y un afán de consumir regalos, comida, etcétera, etcétera, y una alegría social, ¿por qué privar a la gente de ella, ¿no? Hoy en día ha perdido totalmente esa connotación religiosa, como bien has dicho, y se celebra en la mayoría de las sociedades que no tienen nada que ver con la creencia católica ni cristiana. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Umeima desde Francia. Salam alaikum. Alaikum salam. ¿Ya puedo hablar? Sí, adelante. Buenas tardes. Antes que nada, felicitaros por el programa, que me ayuda muchísimo y creo que a muchas personas que no hablamos muy bien el árabe. Muchísimas gracias. Y lo que quería preguntar es que mi padre es un hombre de 50 años que vive en España. Lo que pasa es que ahora se le ha acabado el paro, ya no se le ha acabado el subsidio, no tiene derecho a ninguna paga en España y por su edad pues es muy difícil que lo contraten. Y hace una semana le han llamado para trabajar, le van a hacer un contrato, pero el trabajo se trata en cortar uvas, o sea, sembrar. Lo que pasa es que al lado de este campo donde él tiene que trabajar cortando uvas y todo esto, hay una pequeña fábrica de vino. Entonces mi padre lo que ha entendido, o sea, por sí mismo, es que después esas uvas van a pasar a esa fábrica de vino. Entonces yo lo que no sé si es haram, porque claro, esas uvas están destinadas a ser fabricadas, supongo que para el vino, lo más seguro, porque está al lado. Quería saber si es haram, pero mi padre recurre a ese trabajo porque no tiene ninguna ayuda y es difícil que lo contraten con la edad que tiene. Entendido. Es una pregunta que se plantea mucho, la vendimia, ¿no? Si esas uvas van a ser destinadas a la fabricación de vino o no. ¿Tiene alguna otra pregunta, hermana Umeima? Y otra cosa es que yo siempre intento no comprar
comprar productos como mayonesa, ketchup que lleven vinagre de alcohol. Sí. Pero hace unos días, estando con una amiga, me comenta ella que yo puedo comprar mayonesa con vinagre de alcohol y productos así sin ningún Sí. problema. Y quería saber si es verdad. Muy bien, esta pregunta ya la hemos contestado, pero inshallah la contestamos de nuevo hoy. Solo ¿vale? una pregunta. Vale, gracias, muchas gracias, muy amable. Una cosilla que tiene el hermano Mohamed Said, una pregunta. ¿La vendimia no tiene nada que ver con la empresa o es que están trabajando para esa La misma. empresa que produce ese vino? La verdad es que no sé gran cosa porque, claro, mi padre le han explicado su trabajo, pero mi padre dice que ha visto que cajas van entrando a esa mini fábrica, entonces ha entendido eso, que están destinados. Vale, pues vamos a plantear ambas suposiciones, inshallah. Barakallahu Vale, fiik. gracias, Assalamu muy alaikum amable. warahmatullah. Adiós. Pues las preguntas de la hermana Umeima, antes de pasar a la otra festividad que íbamos a tratar, que es el Maulid, ¿no? Que nos preguntan también acerca del Maulid, nos pregunta la hermana Umeima acerca de la vendimia, ¿no? Si se puede trabajar en este ámbito y en ambos supuestos, ¿no? Si esas uvas pertenecen a la misma empresa que fabrica los productos vinícolas, ¿no? O no, ¿no? Nuestros sabios al tratar este tema pues separan dos cosas. Una cosa es cortar uva, es un trabajo lícito y un trabajo digno como cualquier otro trabajo. El otro asunto un poco complicado, sabiendo y teniendo la certeza que esta uva va a ser para digamos, el alcohol y la fabricación del alcohol, ahí es donde está el problema. Lo catalogan en algo que le llaman pues, la colaboración en algo ilícito. Sí. Pero también hay que tener en cuenta la situación laboral y la edad que tiene el padre. Sí. Yo creo que en esta situación pues, debe averiguar lo que preguntó el hermano Mohamed Said al principio, si esta uva o esta, digamos, vendimia tiene que ver con esta fábrica, No. y hay que tener en cuenta su situación personal, económica y la edad. Si se encuentra, digamos, en esta Necesidad extrema. necesidad, pues que lo tome como trabajo siempre y cuando buscando y teniendo la niña de buscar otro trabajo, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que le dé otro sustento mejor y halal, inshallah. Barakallahu fiik. Hermano Mohamed Said. Yo separaría entre dos situaciones, ¿no? En el caso de que el hermano va a trabajar con una empresa agrícola, con un productor, ¿no? de uvas en la cosecha, que es independiente De cualquier otra. a la empresa que luego lo va a utilizar en vino o en zumos o en otras cosas. Él trabaja con un señor que produce uvas y luego las vende a X empresas, sea para vino, pero el dueño de ese trabajo, el que le va a pagar, es independiente a esas empresas, y la labor que van a hacer no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de la fabricación de las sustancias alcohólicas o del vino. En ese caso no habría ningún problema, porque él está haciendo un trabajo de cosecha de una fruta con un productor y le va a pagar por eso. Que luego el productor se lo vende a X empresa o a otra, a esta se dedica a zumos y otra se dedica a vinos, eso es su problema. El origen o el destino final de esa uva no le concierne. Pero si trabaja para la misma empresa que produce, digamos, materia prima para luego convertirla, la misma empresa produce esas uvas para luego utilizarlas en la fabricación de sustancias alcohólicas, ahí al menos es una cuestión dudosa. Él, su labor, su trabajo, la manipulación, ¿no? el contacto directo Es con algo lícito, el esfuerzo en sí es lícito, el problema es el origen de ese dinero, ¿no? El que le va a pagar es un productor de vino. Ahí sería una cuestión dudosa, entraría, digamos, el aspecto de la necesidad y de la temporalidad, ¿no? Que es una cuestión temporal, una cuestión pasajera por una cuestión de necesidad extrema, buscando otra opción. Pero como trabajo definitivo no sería lo más adecuado y no deja de ser una cosa muy dudosa, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: aquella persona que abandona y evita las cuestiones dudosas, pues protege su honor y su fe. Sí. Barakallahu fikum. Creo que la respuesta ha quedado muy clara, ambos supuestos, ¿no? En el primer supuesto la cosa está clara, es algo lícito, si no es la
misma empresa. El problema se plantea cuando es la misma empresa que produce el vino y entonces se puede tener en cuenta ese aspecto de la necesidad. Esperemos que la hermana Umeima haya tomado nota y le haya quedado claro. La segunda pregunta creo que es bastante... está en boca de muchísimas personas, la hemos contestado varias veces. El alcohol en cantidades... el vinagre, perdón. El vinagre de vino que está en cantidades pequeñas digamos, en el ketchup, ya ha mencionado, o la mayonesa. No, en este caso no se plantea el problema. El problema se plantea en los demás aditivos. Es que el vinagre es fruto de del alcohol, digamos, germinado, no sé cómo se dice, fertilizado. Fermentado, perdón. Dicho, sí. Incluso nos consta un hadith auténtico que ni'ma al-idam al-khal, el mejor de los, digamos, comidas o algo. Para mojar el pan, ¿no? Es el vinagre. Era muy pan. preferido de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El alcohol fermenta y al final tenemos algo que incluso cambia de nombre. Se llama el khal o el vinagre. Sí. En este caso no se plantea el problema del origen, en este caso, porque ha cambiado. De ahí la escuela, digamos, Hanafi y Maliki y Hanbali opinan lo que se llama la istihala, este cambio o esta transformación de un estado impuro o ilícito a otro que ya tiene otro nombre que es lícito halal. Quizás el tema es el otro de los aditivos, de origen impuro, estas cosas, se le aplica la misma, digamos, opinión de la transformación. Yo creo que el tema del vinagre de vino está muy claro, es decir, el vinagre, sea de cualquier origen, es lícito, pero al principio del programa has mencionado algo muy importante. Vamos a intentar hacer un muafaqa, quizá entre ambas cosas. Has dicho que ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, aquella cosa que embriaga en grandes cantidades, en pequeñas cantidades también es ilícita, y es un hadith del profeta, que la paz sea con él. Y entonces en el aspecto de los ingredientes o aditivos que sean un alcohol, por ejemplo, ¿qué decir en ese sentido? El aspecto del vinagre es totalmente diferente porque ya pierde su estado alcohólico. No estamos hablando de hablo de algo que aún está en estado alcohólico. Si estamos hablando de sustancias, aditivos que forman parte, ahí estamos hablando de la proporción, ¿no? El istihala bil istihlak. La transformación proporcional. Cuando tienes una sustancia en su mayoría pura y tienes una parte ínfima, una parte mínima impura, se mezcla, la pureza de la parte mayoritaria, digamos, difumina, acaba, disuelve la existencia de esa sustancia impura. Por lo tanto, deja de existir en términos químicos y en términos de proporción, ¿no? Es como un ejemplo que plantean nuestros sabios, un cubo de agua pura con 2 gotas, sharafallahu qadrakum, de orina. Sí. Se puede hacer alusión, se puede hacer perfectamente porque esas 2 gotas no tienen existencia, no cambian el estado de pureza mayor. Pero si tú vas a consumir única y exclusivamente esa pequeña cantidad de vino o de una sustancia embriagante, si ahí se aplica separada, el hadith ¿no? Claro, separada se plantea el hadith del profeta Muhammad diciendo, no, es que aquí voy a beber un trago de alcohol que no me va a embriagar, porque el hamr es prohibida porque embriaga. Porque si yo consumo un vasito de vino que es bueno para el corazón, como se suele recomendar, etcétera, no me afecta, y yo soy una persona que no me afecta el alcohol, etcétera, puedo consumir una cerveza, etcétera, y no pasa absolutamente nada. No, ahí estamos hablando de sustancias en grandes proporciones embriagan, en pequeñas cantidades son ilícitas, pero una parte mínima de una sustancia ilícita o impura en una parte grande, ahí la cuestión de la istihala, que no es unánime entre nuestros sabios. Hay sabios que cierran la puerta, pero sí que es digamos, una alternativa muy sólida y muy mencionada por nuestros sabios, no en la actualidad, sino estamos hablando de la época del Imam Ahmad y anterior al Imam Ahmad también. Por último, la pregunta que nos plantea una hermana, Taimi, nos dice, Assalamu alaikum, nos pregunta en árabe, dice, mi marido dice que celebrar
el ihtifal, dice, celebrar Eid al-Mawlid, es decir, la fiesta del Mawlid del profeta, que la paz sea con él, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una bid'a, una innovación negativa. ¿Es esto correcto o no? Antes de contestar, recordarle a la hermana anterior que tenemos un vídeo, ¿no?, sobre el vinagre, ¿no? Creo que en nuestra página de consultas ahí se detalla, si quiere... digamos, el tema de la transformación, etc. Si tal como lo dice en árabe, el ihtifal bi'id al-Mawlid es bid'a. Si lo considera un Eid, una fiesta religiosa marcada por el legislador, es una innovación, porque no es establecida como una fiesta jurídica, no es un Eid Shar'i. La A'yad al-Shar'iyya en el Islam, 2 anuales y 1 semanal. 3 en total, la fiesta semanal, que es del viernes, y la fiesta del Eid. Eid al-Fitr, la fiesta del fin de Ramadán, y Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, como fiestas jurídicas, religiosas, confesionales, establecidas por el legislador, Allah subhanahu wa ta'ala, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que implican unas prácticas, un rezo, unos adhkar, etcétera, etcétera, etcétera. Si consideramos el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam otro Eid, junto con los otros ayat, ahí estamos innovando. Pero si hablamos de una dhikra, si hablamos de un día de recuerdo, si hablamos de una conmemoración, si hablamos de una alegría por la conmemoración, por el recuerdo del nacimiento de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor de la creación, el más amado por Allah, el origen de todo el bien en el que estamos hoy en día como musulmanes, el que nos enseñó el Islam, el que nos enseñó el camino de Allah, el que nos eligió Allah para nosotros, sallallahu alaihi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Yo creo que no habría que tratar con el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el nacimiento de cualquier otra persona, porque no es un día cualquiera. No es un día cualquiera, el profeta no es una persona cualquiera, y el nacimiento del profeta no es un día cualquiera. Por lo tanto, al tratar con él con cierta, digamos, consideración, es lo suyo. Lo único que ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en esa conmemoración. Recordar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de mencionar su sira, a través de reunirnos para hablar de su biografía, a través de hacer el salah a la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a través de recordar sus días, a través de animar a la gente a seguir su sunnah, a través de hablar de las bendiciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus milagros y de su estatus para Allah subhanahu wa ta'ala. Pues bienvenido sea, y no tiene que ser única y exclusivamente en esa fecha y en esos días solo, sino a lo largo de todo el año, pero ya que coincide con la conmemoración de su mes y de sus días, pues es lo habitual y es lo suyo. Si en la fiesta, si en la celebración, si en la conmemoración, mejor dicho, vamos a incluir cosas contradictorias a la base del Islam, cosas que no le agradan al mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues ahí estamos incurriendo en una falta. Ni es Eid Shar'i, pero sí en el sentido espiritual es una ocasión para conmemorar algo tan importante y tan significativo en nuestras vidas como musulmanes. Hermano Tawfiq, algo que añadir, y además te planteo, nos quedan 3 minutos más o menos, no sabemos exactamente cuándo nació, a ciencia cierta, cuándo nació el profeta. Sí, este es el debate de cada año. Y además imitáis a los cristianos que te dicen. Hay que tener claros ciertos conceptos, porque cuando hay el concepto muy bien mentalizado, cada uno pues opina fruto de consecuencias de la imagen mental que ha puesto de algo. Hay que tener en cuenta lo que ha dicho Muhammad. Se trata de un Eid, de un dhikra, de una fiesta litúrgica, ta'abudía, y de un dhikra, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, hazles recordar los días, los acontecimientos de Allah. Y yo creo que el nacimiento de nuestro amado, que es un gran acontecimiento, es el más importante de toda la vida, de toda la humanidad. Y otra cosa, se trata de un acto de culto, de adoración, o solamente se trata de algo de costumbres, de ada o ibada. Si se trata de un ada, de una costumbre, de una buena tradición que los musulmanes han tomado por permitida, respetando la otra opinión, que opina que es totalmente haram o prohibida. En este caso, la pregunta, ¿qué vamos a hacer en esta fiesta? Y tercero, es que hay que matizar algo muy importante. La pregunta, no sabemos la fecha. Esta pregunta está en contra de la gente que opina. Entonces yo digo, ¿y si sabemos qué?
Sí. Solamente me pones la condición de saber la fecha o no saberla. En sí mismo, de una manera indirecta, ya está permitiendo la celebración. Solamente ponemos... El único pero es que no Pero sabemos. es que sabemos. Sí. Otra cosa es que te dicen que no lo ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí. Pero yo digo, tampoco no lo ha prohibido. Las cosas que en el usul fiqh se llaman at-tark. Es un tema bastante complicado, Claro, no tenemos sí. tiempo para explicarlo. Pero hay que ver el hadith que quizás se basa en la otra opinión que merece todo respeto. Claro. Es que solamente cuando entró el profeta sallallahu alaihi wasallam encontró a los judíos celebrando, en este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam, con todos los respetos, ha cometido una vida. ¿Por qué? Porque ha encontrado a los judíos celebrando, ¿qué estaban celebrando? Pues la victoria que dio Allah a los judíos contra el faraón. Esta fiesta lo ha hecho Moisés la pasea con él. No. Lo han celebrado Pero a lo después mejor los es una judíos. revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, porque la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es una revelación en sí. No, aparte, estamos haciendo un poco la filosofía de la cosa. Sí. Si el profeta ha consentido esto, ya para nosotros es sunna, lo sabemos. Pero ha consentido algo que en sí mismo lo estamos negando a nosotros. Los judíos han cometido algo que no ha sido, digamos, ordenado por Musa alayhi salam. No. Y en este caso vamos a repetir quizás doble error. En este caso hay que limitarnos en amar al profeta sallallahu alaihi wasallam, conocerle muy bien y seguir su sunna. Y qué es mejor de un día conmemorar y dar a conocer a nuestros hijos en este contexto occidental Sí. el gran personaje y sus virtudes y sus principios, la paz y la con Islam. Sallallahu barakallahu fikum. Simplemente mencionar una cosa. El otro día repasando yo un libro de Ibn al-Hajj, uno de los grandes eruditos de la escuela maliki, que es De aquí, del su Andalus. madhal, ¿no? Me encontré con un capítulo acerca del Maulid y habla de las grandes bid'as que se cometían en el Maulid, pero decía nunca deberíamos pasar ese mes o ese día como si fuese cualquier mes y cualquier día, porque en él llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam a la existencia. Incluso quienes hablan de una ilicitud, pues no obvian, digamos, esa fecha y dicen que es una fecha muy especial, ¿no? Hemos llegado al fin del programa de hoy. Muchísimas gracias, Tawfiq, por todo, Barakallahu Fik, y Mohamed Said, muchísimas gracias por tus explicaciones. Inshallah, nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Que tengan una buena semana. Assalamu alaikum. تهدي خطانا في دجى أيام